Nos acompañan, ahorita nada más los voy a nombrar y posteriormente les voy a ir dando la palabra y voy a dar una pequeña reseña. Nos acompaña el licenciado Fadlal Acabani, nos acompaña el notario Homero Díaz Reyes, el doctor Salvador Urrieta, la maestra Marisol Becerra y Alberto Jalabe. Licenciado Alberto Jalabe, ¿ok? La dinámica es la misma. Y aquí tengo algunos datos importantes. Vamos a comenzar con el licenciado Fadlal Acabani, político y empresario. Actualmente es el responsable de coordinar la política económica de la capital del país en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupa desde 20 de octubre del 2019. Se integró a la administración de la doctora Claudia Sheinbaum y uno de los elementos más importantes es que lleva esta política económica de la ciudad, ha sido uno de los principales impulsores de distintas políticas también en materia de vivienda y pues le vamos a dar la palabra. Muchísimas. Bueno, ¿sí? Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, gracias a Seduvi. Bueno, no se oye. Muy bien, ahí sí ya. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, me voy a ir muy rápido. Hay una genuina preocupación por parte de las autoridades del gobierno de la ciudad, por parte de los propios habitantes de la Ciudad de México en materia de vivienda y sobre todo en vivienda en renta. Vivienda en renta, que es un fenómeno que debemos atender desde diferentes perspectivas, desde el gobierno y desde la sociedad. ¿Qué es lo que está generando el aumento de las rentas en la Ciudad de México? Un aspecto definitivo que está ocasionando el aumento de las rentas es las mejoras en la infraestructura que el propio gobierno de la Ciudad de México desarrolla. Voy a poner un ejemplo. Alrededor de las utopías que se construyeron en Iztapalapa, inmediatamente después surge inversión de diferentes negocios. Taquerías, loncherías, talabarterías, fruterías, torterías. ¿Por qué? Porque ante la llegada de un número importante de vecinos a un centro comunitario como son las utopías y al surgir los negocios, surge la necesidad de contratar también renta alrededor de ellos. Y cuando surge esta necesidad y no hay suficiente oferta, es cuando aparece una especie de especulación que permite a los dueños de los inmuebles alrededor de un lugar donde se invirtió bastante en infraestructura de cotizar más o menos un precio, ¿sí?, de acuerdo a la demanda que se está requiriendo. Y son estos pequeños ejemplos y estos pequeños espacios en donde se da cierta especulación en materia de renta en vivienda inmediatamente después de que se desarrolla una inversión importante en materia de infraestructura por el propio gobierno de la Ciudad de México. Y así puedo citar muchos ejemplos en la propia alcaldía de Iztapalapa o en todas las alcaldías. Cuando hay mejora en alumbrado, en vialidades, en alcantarillado, desasolve, ¿sí?, la gente se da cuenta y ahí surge este fenómeno que ya señalé. Otro fenómeno interesante que se está dando en otras partes de la ciudad es, por supuesto, la llegada de trabajadores de otras latitudes, de otros países, que ganan lo mismo que sus países de origen, pero aquí gastan menos. Entonces se atreven a pagar un poco las rentas más elevadas y esto ha producido el fenómeno que nosotros conocemos como gentrificación y que al mismo tiempo se produce
porque estas personas pueden pagar una renta más elevada, equiparable, incluso más barata a la renta que podrían pagar en sus países de origen, lo que les permite ahorrar y trabajar desde sus casas, y de esta manera, bueno, se produce un nuevo fenómeno en algunas colonias importantes de la Ciudad de México. Otro, por supuesto, es cuando las autoridades, conjuntamente con desarrolladores, y hablo específicamente del caso de Benito Juárez, en donde hay una colusión que llega a extremos de que no solamente sube el precio de la renta, sino también sube el precio de los inmuebles. De tal manera que esta colusión que todos conocemos en este fenómeno, ya pasaron las elecciones, ya lo podemos decir abiertamente, el llamado cártel inmobiliario que se está combatiendo de diferentes frentes, también produjo no solamente el aumento de los precios de los bienes inmuebles o departamentos en este caso, sino también de las rentas, especialmente de la conocida ciudad central. Estamos hablando de las alcaldías de Venustiano Carranza, algunas colonias de la Venustiano Carranza, lo completa la alcaldía Benito Juárez, completa la alcaldía Cuauhtémoc y también una parte importante de la alcaldía Miguel Hidalgo. Son estos fenómenos que debemos atender desde la autoridad para poder contribuir a que esta especulación, en este caso en materia de rentas, también se produzca. Bueno, también hay que decirlo, y tenemos que ser críticos, la falta de oferta y la falta de terreno en la Ciudad de México. Esta es otra cosa que está afectando la escasez de oferta tanto en renta como en venta. La Ciudad de México tiene un déficit alrededor de, algunos dicen 300,000 viviendas, otros llegan a decir hasta 400,000 viviendas que hay de déficit, es decir, de oferta inmobiliaria para atender las necesidades de las personas que trabajan aquí y quieren vivir aquí, o que trabajan aquí y viven en los municipios conurbados, pero desean vivir aquí, pero que en un inicio vivían aquí. Y este también es un fenómeno interesante porque las familias les cuesta mucho separarse. Es un fenómeno, les cuesta mucho separarse, y al no haber oferta inmobiliaria o al contribuir esta oferta a una especie de especulación que aumenta los precios tanto de venta como de renta, pues no tienen otro remedio más que emigrar. Yo diría que este es un diagnóstico inicial de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Por supuesto, algo que contribuye mucho es la falta de oferta de vivienda de interés medio y de interés social. Se deben construir desde la perspectiva de la ciudad, del gobierno de la ciudad, del Estado, ¿sí?, espacios para la construcción de vivienda de interés social, de interés medio, de interés popular también, de tal manera, y sí existen los espacios, pero también existe el reto de poder renovar la infraestructura urbana. Hay algunas colonias que desde mi punto de vista pueden contribuir en una renovación urbana, como voy a citar algunas: la 20 de noviembre, la Morelos, la Romero Rubio, las Pensiles, la Anáhuac, la Doctores, la Morelos, la Algarín, la colonia Guerrero, que tienen todos los servicios y toda la infraestructura, que tienen una subutilización de sus predios, que son predios privados, pero que hay que realizar una acción desde la autoridad para poder renovar esos predios y que ahí se construya, y no estar construyendo en áreas lejanas a la ciudad central. Este es algo que yo considero puede contribuir mucho a la solución de la falta de terreno y de oferta inmobiliaria en la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo dejaría mi primera participación aquí. No sé si tenga otra participación más, ¿no? Esto sería, bueno, pues entonces nada más déjame terminar. Yo creo que también debemos contribuir con
una especie de control. Se ha hecho en otras ciudades, no es algo que influye en el mercado, no es algo que ataque a los empresarios, no es algo que afecte a la inversión tampoco. Se debe contribuir a regular las rentas para vivienda, para casa habitación. Yo considero que sí, y como secretario de Desarrollo Económico me atrevo a decir que no va a afectar de ninguna manera al mercado propio de las rentas, que no debe ser más que el mercado de la casa habitación o departamentos, es decir, la vivienda. No estamos hablando de oficinas corporativas, no estamos hablando de naves industriales, no. Eso lo dejamos aparte, eso sí que se rija por otros mecanismos propios del mercado, pero aquí sí realizar una política que regule las rentas en la Ciudad de México y desde mi punto de vista, desde mi personal punto de vista, volver a registrar los contratos de arrendamiento ante las instancias de gobierno correspondientes, específicamente la tesorería, porque eso precisamente creo que fue en el sexenio de Mancera, que con Mancera todo fue un desorden, pero bueno, volver a regular, porque no tenemos datos, no tenemos cifras, no tenemos una dimensión de lo que está siendo el mercado de renta de vivienda en la Ciudad de México, precisamente porque no hay información, se carece del registro de contratos ante una autoridad, que después llegan los juicios de desahucio, ¿sí? Y llegan pues sin la información correspondiente y en muchas ocasiones se utilizan para otro tipo de actividades que no son propiamente la vivienda. Entonces los contratos se deben de registrar y eso es algo que yo creo que el gobierno de la Ciudad de México debe recuperar. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Voy a tratar de hacer un breve resumen dependiendo de los ponentes. En este caso, resaltar, ¿no?, aparte de lo que nos dice el secretario de Desarrollo Económico, la genuina preocupación por el tema de la vivienda en renta. Aquí hay un elemento que me parece interesante, que nos indica cómo las mejoras en infraestructura y equipamientos traen consigo un alza y un interés de ciertos sectores de la población que generan cierta especulación. La parte, no lo dijo tal cual, pero los llamados nómadas digitales y el impacto que tienen en la ciudad. Nos dice que tenemos que ser también autocríticos, el tema que pasa con lo que conocemos con el cártel inmobiliario, y un elemento que también fue bien importante, cómo al día de hoy pues ya no se registran los contratos, ¿no? Hay algunas propuestas, la propuesta es incentivar el desarrollo de vivienda social y popular, la parte de la regulación de las rentas y además, bien importante, retomar el registro de los contratos, ¿no? Entonces, como ustedes se darán cuenta, y esto es algo de lo que ha sido muy positivo dentro de este evento, son visiones muy plurales, son visiones que al final tendríamos que buscar cómo se complementen y pues vamos a continuar. El siguiente ponente es el notario Homero Díaz Reyes, es licenciado en Derecho, es maestro también en Política y Gobierno, es notario público en la Ciudad de México, titular de la Notaría Pública número 54. Hablar del Colegio de Notarios, del cual forma parte, es una institución que agrupa y representa a los notarios de la capital, ofreciendo servicios de consulta, capacitación y certificación. Y le damos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Agradezco, señor secretario, la invitación. Los notarios somos testigos del tráfico jurídico, el tráfico inmobiliario y de muchos aconteceres sociales, políticos y económicos en esta ciudad. Ello nos permite tener un contacto bastante estrecho con, pues principalmente con personas que tienen en el derecho inmobiliario o bien su patrimonio o bien su forma de vida.
¿Qué es lo que nosotros hemos observado en relación a esto? En primer lugar, el tema de la vivienda, si bien regulado constitucionalmente, originalmente fue tratado como un beneficio hacia los trabajadores en el artículo 123 constitucional. ¿Y cómo lo trataba el artículo 123 constitucional? En el apartado A, para todo aquel patrón le imponía la obligación de proporcionar a los trabajadores una vivienda adecuada, pero también hacer aportaciones a un fondo para que estos pudieran contar con un crédito y adquirir esa vivienda. Solamente el apartado B, que regula las relaciones entre el Estado y sus trabajadores, es el único que establecía la posibilidad de que el patrón, en este caso el Estado, proporcionara vivienda en renta a sus trabajadores. Esto de 1917 a la fecha es la regulación que existió en relación a la vivienda en renta. Posteriormente, cuando se introduce en la propia Constitución el derecho a la vivienda como un derecho humano y posteriormente en la Constitución de la Ciudad de México, sigue el mismo concepto de que la vivienda sea en propiedad y no en renta. En la actualidad, toda la legislación que impone obligaciones, tareas o la necesidad de establecer políticas públicas a la administración pública únicamente está enfocada a la adquisición de vivienda y no a la renta. La renta se ha considerado siempre, la renta de vivienda, como una actividad propia de los particulares, más no del Estado. Y el Código Civil tiene regulación pues bastante detallada en materia de arrendamiento. Ha ido cambiando con el devenir de los años y de acuerdo a las circunstancias sociales que se han vivido. Algunas dentro de la propia legislación y algunas otras fuera de la legislación, pero con una influencia decisiva en la aplicación de la legislación. Esos tres momentos básicos han sido 1945 con la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se emiten los decretos de congelación de rentas y que fue pues un experimento que todo mundo conocemos, que devino posteriormente por motivos principalmente de carácter social y político en un deterioro de algunas zonas desde el punto de vista urbanístico. El segundo momento fue en 1985 u 86 después del sismo, cuando se hacen reformas muy trascendentes al Código Civil en materia de arrendamiento, lo que se llamó la ley inquilinaria, en donde básicamente se introdujo primero como un derecho real del tanto, el que cualquier inquilino cuando se pretendiera enajenar su vivienda, tuviera derecho real del tanto para adquirir la vivienda, a grado tal que era nula cualquier venta que se hiciera si no se le consideraba ese derecho. Esto fue trascendental, pero a la par también se desarrollaron políticas públicas que tuvieron por finalidad, y nuevamente vamos al tema, que los inquilinos adquirieran sus viviendas. Y entonces se desarrollaron algunos programas, independientemente de los programas para la reconstrucción de vivienda o para la construcción de vivienda nueva, como fue renovación habitacional, fase 1, fase 2, etcétera, en donde en la propia zona de daño de los inmuebles por el sismo del 85 se crearon nueva vivienda, principalmente en condominio vertical, y se le vendió primordialmente y preferentemente a quienes habitaban los inmuebles demolidos. Pero también se desarrolló, y principalmente a través de FONAPO, Fideicomiso en Banobras, Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares, se desarrolló un esquema para que a través de la creación de asociaciones civiles, los inquilinos pudieran adquirir los inmuebles, pero no a nombre personal, sino a nombre de la asociación civil. Esto también tenía
por un lado, una ventaja social, no podían enajenar los bienes, pero también una desventaja jurídica porque daba inseguridad en la tenencia de la tierra y sobre todo en el patrimonio familiar. Posteriormente a esto se vinieron desarrollando y posteriormente al COVID se ha venido desarrollando este incremento, de alguna forma podríamos decir desmedido, en el precio de los alquileres, lo cual, bueno, pues obviamente no tiene solamente preocupado al gobierno, sino creo que a todo mundo, porque por un lado vemos muchos inmuebles en renta, pero por el otro lado una gran escasez de vivienda. ¿Cuál es el problema que está existiendo aquí? Pues creo que es, por un lado, el alto costo inmobiliario que tiene la Ciudad de México y por el otro lado, los bajos salarios que se ganan en la Ciudad de México. Creo, y no quisiera extenderme mucho en la exposición, pero creo desde el punto de vista de la observación que los notarios en nuestra actividad diaria tenemos a la mano, que para poder desarrollar el derecho humano a la vivienda a través del arrendamiento, definitivamente tienen que redireccionarse las leyes que actualmente regulan la vivienda para encaminar principalmente la creación de fondos, la dotación de capital a los organismos públicos de vivienda, la creación de nuevos fondos, el incentivamiento principalmente de una inversión privada direccionada a la creación de fideicomisos o a la aportación de inmuebles a fideicomiso para destinarlos a la renta de vivienda. También vemos que hay muchos inmuebles destinados a oficinas que están desocupados precisamente a consecuencia de la pandemia por el sistema ahora de trabajo en casa. También creo que esa sería una oportunidad de buscar una reorientación en cuanto a al destino o a la utilización de esos inmuebles para destinarlos a vivienda. Quizá no van a resolver el problema, pero en algo ayudará. Y finalmente creo que también deben de destinarse o de trabajarse muy inteligentemente en la creación y en el fomento de políticas que tengan por objeto darle cierta prioridad y ciertos beneficios mediante una clasificación de la vivienda que permita el desarrollo, la construcción de vivienda en renta, precisamente en los lugares en donde esto se requiere. Nada más que en todas las exposiciones que yo he escuchado, que las he encontrado extremadamente informadas, inteligentes y sobre todo con una muy buena fe, hay algo que me preocupa y es el tema de la falta de ciertos recursos en la Ciudad de México, como es el tema del agua. Sí, crecer para arriba es la opción de esta ciudad. El único tema es, tenemos agua y tenemos infraestructura y el costo sobre todo de la estructura y de los servicios de los inmuebles que se hacen hacia arriba están considerados para una vivienda barata, porque no olvidemos que los edificios arriba de 4 niveles requieren elevador. No olvidemos que ese tipo de servicios requieren un mantenimiento, que la renta por parte de aquel que la ofrezca tiene que considerar en la renta que cobra ese tipo de servicios, aparte de que el impuesto predial, etcétera, siempre son con cargos al que da en arrendamiento. Me preocupa desde luego, el Estado lo puede resolver a través de subsidios, pero también otro tema que solamente aquí creo que lo trató la maestra Dunia Luzlo, es el tema que este nuevo tipo de vivienda también va a desarrollar la necesidad de una nueva legislación en materia de convivencia de carácter civil y de carácter social. Ojalá se hubiera invitado también a la Procuraduría Social, porque ellos son los que lidian todos los días con los problemas que existen en todos los grandes conjuntos en condominio. Hay instrumentos que ayudan, como es por ejemplo el condominio familiar, etcétera. Pero no olvidemos algunos experimentos como fue el caso de Tlatelolco, en donde Tlatelolco fue condominio hasta el año 84 u 85
pero desde que se construyó hasta entonces no fue condominio y se manejó a través de certificados de participación inmobiliaria. Y el costo de administración del condominio, bueno, del conjunto, era tan elevado que había una sociedad de participación estatal, que no recuerdo si se llamaba Administradora de Inmuebles, cuyo presupuesto, nada más para mantenimiento del propio conjunto, era superior al de muchos municipios de la República Mexicana. Entonces, creo que el planteamiento al que nos convoca Seduvi presenta mucho más retos que el hecho de pensar en la simple regulación del costo de la renta o del precio de la renta. El registro de los contratos de renta, ya se me terminó el tiempo, nada más comento esto, tenía por finalidad que los que registraban este tipo de contratos pagaban el impuesto predial sobre base renta y no sobre base valor. Llegaron a darse una serie de abusos, que gente con inmuebles de mucho valor registraban un contrato de renta muy bajo para que la renta fuera baja, por eso se quitó el registro de ese tipo. Gracias, muy amables. Agradecemos al notario resaltar, porque de repente parece que se nos olvida que ha habido toda una narrativa y una serie de propuestas históricas en materia de vivienda. Yo quisiera resaltar esta narrativa histórica sobre políticas de vivienda, con el cual lo hizo de manera excelente, y retomar algunas de las propuestas que él nos comenta, que son estos fondos de capital, bien importante, y lo hemos escuchado mucho, la Rectoría del Estado, ¿no?, que en algún momento tiene que volver, incentivar también la participación de la iniciativa privada. Recordemos que no nada más por cambiar el discurso, ahora el gobierno va a poder financiar y llevar a cabo toda la política de vivienda en la ciudad, por eso es bien importante cómo han estado participando también la iniciativa privada. Nos hace recordar el tema de las oficinas desocupadas, cómo podría ser un elemento para poder generar producción de vivienda y no dejar de lado tres elementos o tres momentos históricos que han ido formando esta política: el 85, después de la Segunda Guerra Mundial, el 85 y después del COVID, ¿no? Serían las ideas que agradezco la participación. Continuamos con mi listita y le vamos a dar la palabra al doctor Salvador Urrieta García. Es consejero en el Consejo Asesor en materia de espacio público, maestro y doctor en urbanismo por la Universidad de París, ingeniero arquitecto egresado de la ESIA Tecamachalco, es miembro de ICOMOS México, ha colaborado en diversas investigaciones, tiene una serie de publicaciones y además, pues bien importante la participación que pueda tener en este foro en materia de vivienda. Le damos la palabra, por favor. Gracias. Bueno, agradezco la invitación. Yo le decía a Inti de su invitación, bueno, mira, yo no soy experto en vivienda, ¿no? Más bien me he dedicado a otros campos, en particular al patrimonio urbano y al espacio público. Pero bueno, creo que sí algo podemos decir en torno a la vivienda, ¿no? Primero, que la vivienda tiene dos factores: uno endógeno, ¿no?, es decir, al interior de la vivienda, que después comentaré, y otro exógeno, que es justamente esto que tiene que ver con el acceso a la vivienda, ¿no?, que no es tan fácil y que provoca, entre otras cosas, políticas como las que ahora se están enunciando. Y bueno, me parece que la iniciativa del gobierno de fomentar la vivienda en renta se me hace extremadamente positivo. ¿Por qué? Por razones que tienen que ver, entre otras, ¿no?, con la movilidad. Yo empezaría por pensar desde la movilidad social, ¿no?, cómo la gente puede ascender a un estatus social y económico para poder acceder a una propiedad o a un estatus de vida, ¿no? Pero también está la movilidad residencial. Los tiempos que estamos viviendo nos hacen ver que la gente
se mueve de un lugar a otro, no solamente dentro de un perímetro metropolitano, sino de ciudad a ciudad, ¿no? Y con todo esto que se promete, ¿no?, y que se tiene planteado en términos, por ejemplo, del desarrollo de los sistemas ferroviarios, me parece que la conectividad entre ciudades va a ser mucho más ágil, ¿no?, como sucede en otros países. En México pues, es muy difícil desplazarse. ¿Por qué? Pues porque el país es muy grande, pero los trenes, y si son trenes a gran velocidad, van a incrementar la movilidad residencial en el país. Y esto con otras cuestiones que tienen que ver con todos estos desarrollos económicos, el nearshoring que se promete y que va a mover muchas cosas en la economía, pero también en la vida de los habitantes del país. En fin, entonces está esa movilidad residencial que mencionaban ahora que se da en términos de estas gentes, que los nómadas digitales que están cambiando constantemente de país, y además en México no es raro. ¿Por qué? Porque además de pagar vivienda relativamente más barata que en su país, y tiene la posibilidad de viajar por un país extremadamente turístico, ¿no? Entonces esto ya es un plus para poder asentarse en este país y gozar de lo que el país ofrece en términos culturales, de infraestructura, etcétera. Entonces, pero la movilidad residencial quizás plantea un reto que tiene que ver con algo que es importante para el desarrollo urbano, que es la parte del arraigo de los ciudadanos en sus ámbitos locales. ¿Por qué? Porque cuando el habitante está arraigado y genera esto que le llaman topofilia, lo que va a generar finalmente es una participación en su comunidad, ¿no? Por eso me entusiasma mucho ahora que se plantea esto de expandir la idea y el desarrollo de las utopías a toda la ciudad. Me parece extremadamente interesante cómo el desarrollo urbano se plantea sobre la base de la cultura. Me parece que esto es importantísimo y me parece que va a dar unos frutos enormes. Pero bueno, a esta iniciativa, que me parece fundamental para el desarrollo urbano, también está esta idea finalmente de la vivienda en renta. Y me parece que aquí el papel del Estado, en términos de hacer una oferta de vivienda asequible para la gente que se está moviendo constantemente, ¿no?, y que me parece que se va a incrementar esa movilidad, pues va a ser una manera de resolver ese problema, ¿no?, y con cierta facilidad. Ahí pues dependerá también de las reglas que establezca el Estado como arrendatario, es decir, bajo qué condiciones te ofrezco una vivienda en renta, ¿no?, si es por tiempo, yo no sé, porque esto pues finalmente sucede en otros países, ¿no? El caso que conozco bien, el caso francés, bueno, pues es un organismo que es de vivienda, alquiler de vivienda moderada, pues tiene desde el fin de la guerra, ¿no? Es una vivienda y un programa que se ha venido desarrollando y que ha tenido muchísimo éxito y al cual aspiran muchos habitantes que quieren establecerse en una ciudad por un determinado tiempo, ¿no? Entonces esto ya tiene muchísimo tiempo y sigue operando. Y además se expande esta posibilidad de ayuda a la vivienda y vivienda en renta a las áreas patrimoniales. Es decir, hay una agencia en Francia que promueve la rehabilitación de los edificios patrimoniales con una ayuda del Estado, ya sea como le llaman a la piedra, es decir, al edificio, o a la ayuda al habitante, ¿no? Pero esto se podría constituir también como otro programa social, ¿no?, con ciertos parámetros para poder ayudar a la gente que va empezando, recién egresados, recién hecho un matrimonio, etcétera, etcétera, para ir generando una mayor estabilidad social. Entonces me parece que esta idea de que el Estado adquiera este papel, que no es tampoco
para mucha gente muy atractivo de convertirse en un estado rentista, porque tiene sus problemas. Bueno, me parece que sí es importante, porque esto va a dar la oportunidad, si lo vemos como programa social, de empatarlo con el programa del desarrollo social visto del lado de las utopías, ¿no? Esto le puede dar la oportunidad a los habitantes a participar ¿en qué? En algo que me parece fundamental en el desarrollo urbano, que son los proyectos urbanos, ¿no? Ustedes han visto la dificultad que existe para generar y echar a andar de manera formal un plan de desarrollo urbano, de reordenamiento del territorio, y me parece que, por ejemplo, la experiencia italiana de darle un lugar al lugar, valga la redundancia, puede generar procesos urbanos importantes, es decir, desarrollar proyectos locales que después generen una especie de federación para convertirse en un ámbito territorial, es decir, pero a partir del desarrollo local. Y me parece que esto puede ser posible a partir de la participación ciudadana, si no, es muy difícil que esto se pueda concretar, ¿no? Si los proyectos se dan de manera aislada, sin participación ciudadana, esto va a ser seguramente un fracaso, ¿no? Porque así se ha visto durante muchos años. En fin, entonces yo lo que quiero decir es cómo la posibilidad del proyecto urbano toma con esta idea de la vivienda en renta, ¿no? Y al lado del desarrollo y creación de las utopías, un futuro para estos proyectos que finalmente van a generar una regeneración de la ciudad, ¿no? Es decir, ya estamos en el momento en que tenemos que ver cuáles son las limitaciones de la ciudad. Las ciudades tienen límites, como decían, bueno, una ciudad compacta sí, pero ¿cómo? ¿En altura? ¿O qué tipo de compactación estamos hablando, ¿no? ¿O por qué esto va en contra de la ciudad difusa? Y la ciudad difusa también hemos visto los problemas que crea, ¿no? Eso no quiere decir que no haya una planeación territorial a manera de diferentes polos de desarrollo, digamos, como el que se plantea para la región metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? En fin, entonces lo que expongo son meras ideas, un poco sueltas, no precisamente dirigidas a la vivienda, aunque decía, hay cuestiones endógenas, simplemente las posibilidades internas de la vivienda. Ya el sismo nos reveló las limitaciones de cuando la gente se tiene que confinar y trabajar y dormir y jugar y hacer todo en un espacio limitado. ¿Qué es lo que se debe de promover entonces? La ayuda que otorga el espacio público, ¿no? Es decir, la vivienda definitivamente tiene un continuum en el espacio comunitario y en el espacio público. Entonces, tiene que promoverse esta interacción espacial o socioespacial entre la vivienda y el espacio comunitario y público, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente entra la cuestión de la participación ciudadana bajo la regulación también del Estado, ¿no? Entonces, bueno, son algunas ideas que se me ocurren a propósito de este planteamiento que yo celebro, insisto, sobre la vivienda en renta en la Ciudad de México. Un viejo colega y muy querido amigo, René Coulomb, que fue enorme promotor de la vivienda en renta, estaría muy contento de estar aquí y discutir todo esto, porque pues él, además de investigador, de profesor universitario, era un activista que finalmente quería derrochar su conocimiento en beneficio de la sociedad. Y sus últimos años fueron en ese sentido, cómo organizar a la sociedad, cómo procurar la información para que se volviera en una acción de un activismo, pero digamos científico, ¿no? Apoyado por la academia. En fin, son algunas ideas que simplemente lanzo, no como especialista de vivienda. Podemos hablar de espacio público y ahí podemos ser un poquito más puntuales. Gracias.
Bien, en este caso retomar esta idea de la relación que podemos nosotros encontrar entre vivienda y espacio público. Fue una presentación más dirigida a cuestiones socioculturales que de repente se nos olvidan porque pensamos que la producción de vivienda únicamente tiene que estar relacionada con números, números y más números, ¿no? Muchas veces se tocó el tema del papel del Estado para poder ofertar vivienda. Dos casos internacionales, el caso de Francia, alquiler de vivienda en renta moderada, y también un caso internacional en Italia, ¿no? Que tiene que ver más con el desarrollo social. Hizo mucho hincapié en el tema de la movilidad residencial y la relación que puede llegar a tener pues con estas grandes obras de infraestructura y equipamiento que se están presentando en el país. Le agradecemos. Continuamos, este dato lo tengo en el teléfono. Listo, continuamos con la maestra Marisol Becerra, licenciada en Marketing con especialidad en Administración y Finanzas en Bienes Raíces por el ITAM y Planeación y Evaluación de Negocios Inmobiliarios por el Tecnológico de Monterrey. Además, tiene estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario. Colabora con los principales desarrolladores, fondos del sector en México y Latinoamérica. Actualmente colabora como regional partner de 4S, ha colaborado en más de 2,000 proyectos inmobiliarios y es miembro activo de CEMIC. Desde 2023 ocupa el cargo de presidenta de MULIV, que son las Mujeres Líderes por la Vivienda, trabajando por la equidad y posicionamiento de la mujer en el sector. Por eso consideramos que su participación pues es primordial. Te damos la palabra. Muchas gracias, Emanuel. Gracias por la invitación, secretario. Y bueno, pues yo sí les voy a hablar de la parte numérica. Como analista de mercado, pues me pareció interesante que podamos dimensionar de qué tamaño es este monstruo de las rentas en la Ciudad de México, que sin duda es un reto, pero yo lo veo también como una gran oportunidad hoy para que podamos sentar las bases de una buena política de cara a las nuevas generaciones. Hace unos años se hablaba que los famosos millennials no compraban vivienda, pues bueno, el año pasado el 40% de todas las adquisiciones en México fueron por parte de estos famosos millennials, pero sin duda tienen diferentes hábitos, tienen un menor presupuesto, también hay que decirlo, cada vez la capacidad de compra y de renta es menor y esto supone retos importantes de cara a las políticas que hoy podamos desarrollar, así que celebro la participación en este tipo de foros. Si me ayudan con la siguiente lámina. Y bueno, para iniciar me gustaría mostrarles de qué tamaño es este mercado. Hoy en la Ciudad de México tenemos 2.7 millones de viviendas arrendadas y esto estamos hablando de las formales, digamos las que se declaran. Existe por ahí también la estadística que de todas las viviendas rentadas en la Ciudad de México solo el 54% tiene un contrato de arrendamiento. El restante no cuenta, es digamos lo que llamamos vivienda prestada, vivienda digamos que un poquito en esa laguna que no necesariamente es propia, pero tampoco cuenta con un contrato de arrendamiento y una formalidad. Y ahí viene el primer reto, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales obstáculos que hoy tenemos en todos los frentes, el que no existe una formalidad dentro del sector de arrendamiento, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y existe mucho este llamado shadow market, pero porque precisamente se queda ahí un poco en las sombras y no sabemos y no tenemos conocimiento de cuántos son, cuántos pagan, y eso genera especulación y nos afecta a todos. Entonces, bueno, en principio tenemos estos 2.7 millones de viviendas, es sin duda el mercado de arrendamiento más grande de todo el país, aunque no es el que más crece, y esto también que nos dice que, a ver, esto no tiene nada que ver o no tiene solo que ver con las variables intrínsecas de la Ciudad de México, que obviamente es el polo económico, político y de desarrollo más importante de nuestro país, pero existen también muchas otras variables que inciden en que la gente rente una vivienda. Les pongo el caso de Querétaro, por ejemplo. Querétaro creció un 8% en vivienda rentada en el último periodo censal, en los últimos 10 años. ¿Y a qué se debe? Pues bueno, que hay
desarrollo industrial, específicamente en Querétaro, y bueno, pues por eso es que está llegando mucha gente. Otro factor, pues obviamente que no les alcanza, la gente no es que solo rente porque no quiere comprar, es porque no les alcanza. Ese es el principal factor por el cual hoy las personas no compran una vivienda y optan por rentar, porque pues simplemente no tienen el nivel de ingresos y la capacidad para poder tener una vivienda, ya sea a través de recursos propios o a través de un crédito hipotecario. Y bueno, si esto lo aterrizamos a las diferentes alcaldías, como siempre yo digo, tenemos muchos Méxicos, tenemos 32 Méxicos a lo largo de todo nuestro país, pero además tenemos 16 alcaldías que son otros 16 Méxicos dentro de nuestra ciudad. Y ahí hay que entender también la dinámica y lo que corresponde a cada una de estas alcaldías. En este caso, pues Benito Juárez es precisamente la alcaldía donde hay más demanda y más apetito, digamos, por vivienda rentada. Ahí vemos que, bueno, el 40% de todo el parque habitacional, se ve muy chiquito, pero con mucho gusto les podemos compartir la presentación. Al final viene un código QR, pero bueno, el 40% de todo el parque habitacional en Benito Juárez corresponde a vivienda rentada. Es un volumen altísimo. Para que tengan una referencia, a nivel nacional el 16% es vivienda rentada, en Benito Juárez equivale al 40%. ¿Qué tiene Benito Juárez? A ver, ¿por qué quiere vivir la gente ahí? No solo es porque esté bonito, no solo es porque tengamos colonias como la del Valle, la Narvarte, no, es centricidad. Es algo muy sencillo. A ver, la gente hoy no quiere desplazarse, ya pasamos esa época en la cual los suburbios en las zonas extensas de la ciudad era donde la gente se iba a vivir, no. Hoy estamos regresando a los centros de trabajo, a los centros de ciudad, y si bien a partir de la pandemia pues cambió esta dinámica, en muchas ocasiones la gente ya no va necesariamente a una oficina o no va a diario, pero de cualquier manera quiere seguir viviendo cerca de corredores de oficinas, cerca de centros comerciales, cerca de escuelas. Eso es algo bien importante. Y hablando de las mujeres, que bueno, yo hoy tengo el honor de presidir MULIP, Mujeres Líderes por la Vivienda, les puedo decir que bueno, una de las principales preocupaciones para las mujeres cuando compramos o rentamos una vivienda es la seguridad. Sabemos que eso es algo que nos duele a todos, pero especialmente a las mujeres. Ese es uno de los factores por los cuales evaluamos y decidimos dónde vamos a vivir. Y no solo es en función propia, sino en función de los hijos, ¿no? Es dónde voy a vivir con mis hijos. Hoy tenemos un volumen muy alto, por ejemplo, de mujeres solteras con hijos, divorciadas, y por supuesto que a todas ellas, pues algo que les mueve mucho es el estar cerca de las escuelas, el estar cerca de vialidades iluminadas, algo tan sencillo, pero es un factor bien importante. Puedes estar en la Benito Juárez, pero en una zona o en una callecita muy escondida, que si tú llegas a las 10 de la noche con tus hijos, pues por supuesto que esto te genera cierta percepción de inseguridad, y a veces no solo percepción, desafortunadamente. Entonces, ese es el tipo de factores y el tipo de características que debemos de empezar a tomar en cuenta para ver cómo dar mejores soluciones y cómo aterrizar no solo en función de ubicación y de precios, sino también de todos los factores exógenos que inciden en que la gente tenga una mayor calidad de vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí, bueno, pues podemos ver el tema de los precios. Pues por supuesto que ha habido un incremento en los valores de renta. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, es la ley natural de la oferta y la demanda. Obviamente, a menor oferta, porque no tenemos la oferta suficiente para atender a toda esta gente que quiere rentar, esto ha impulsado los valores. Precisamente donde hay más vivienda rentada, donde hay mayor demanda, es especialmente donde vemos los valores más altos. Del lado izquierdo es un mapa de calor de precios de renta totales, del lado derecho precios por metro cuadrado, pero es bastante similar, como podemos ver. ¿Qué es lo que tienen en común? La zona poniente y la zona centro son especialmente las que se han encarecido más en los últimos años, y por el otro lado, si vemos más hacia el oriente, ahí es donde encontramos pues precios, digamos, más asequibles. Sin embargo, hacia el oriente pues no tenemos tantos corredores de oficinas, la gente no tiene tantos polos de trabajo cerca si vive en la zona oriente de la Ciudad de México, y es por eso que otra vez, la ley natural, no hay tanta demanda y por lo tanto los precios no se han encarecido tanto como en otros corredores donde sí mostramos una alta apreciación. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí vemos que claramente pues existe una oferta importante y también se han encarecido los precios, especialmente en zonas como la Roma, la Condesa y la del Valle. Prácticamente en estas 3 colonias que ya lo aterrizamos, especialmente a lo que sería la alcaldía Cuauhtémoc y Benito Juárez, es donde tenemos mayor anuncios. Estos son anuncios, todos estos puntitos que ven son todos los anuncios que hoy hay dentro de los portales inmobiliarios donde se oferta una vivienda en renta. Que aquí algo importante también hay que decirlo, pues todo esto es a través de particulares, rentas institucionales en México, la realidad es que es un mercado casi inexistente. Para que tengan una referencia, hablaba yo de esas 2.7 millones de viviendas rentadas en la Ciudad de México, de esas solo 4,000, incluso menos de 4,000 son de renta institucional, es decir, son de desarrolladores que consiguieron un desarrollo para hacer vivienda rentada y lo hacen de alguna forma formal. Pero el resto, eso no llega ni al 1%, el otro 99.5% corresponde a estos particulares que compran una vivienda que se las heredaron, que por X razón hoy tienen una propiedad y la ponen en arrendamiento, pero vean nada más, tenemos hoy rentas promedio en la Roma, en la Condesa de más de 35,000, 40,000 pesos. Para poder pagar una renta se supone que debe ser el valor de la renta la tercera parte de tu ingreso. ¿Esto a qué nos lleva? Pues tienes que tener ingresos de 90,000, 100,000 pesos. ¿Cuántas personas en México tienen ese nivel de ingresos? ¿Cuántas personas en la Ciudad de México tienen ese nivel de ingresos? Y aun cuando tenemos muchos roomies, pues ahora ya no son roomies de 2, ya son roomies de 3 o 4 y hay un cierto nivel de hacinamiento, pero con tal de vivir en estas zonas, la gente está sacrificando el irse a una casa quizá con 100 metros cuadrados porque también ya no lo necesita. También hay que entender que las familias cambiaron y ahorita llegaremos a eso y hoy lo que buscan es practicidad, es centricidad y es tener todos los servicios cerca. Pero eso pues por supuesto ha impulsado los valores y es por eso que este es el gran reto, no podemos seguir esperando que estos valores sigan incrementando. Ya un ticket de 40,000 pesos de renta mensual pues por supuesto que es preocupante. Tenemos que generar una política a través de la cual, si bien pues no hablemos al 100% de una regulación, pero sí un ordenamiento. Yo hablaría más de un ordenamiento en el cual podamos lograr este balance entre oferta y demanda. Porque ¿qué pasa? A ver, en función de que la gente siga queriendo vivir aquí, pues va a haber más demanda y por lo tanto los precios seguirán estando a la alza. ¿Qué pasa si ponemos más oferta? ¿Qué pasa si incentivamos para que ya no nada más los particulares, sino también haya otro tipo de oferta dentro de la zona? ¿Qué pasa si hacemos que tengamos una mayor densidad? Si en un edificio donde antes había 10 departamentos, quedémonos con esa misma altura, tampoco se trata solo de alturas, nos podemos quedar con ese mismo edificio de 5 niveles en la Condesa, pero si antes cabían 10 departamentos, hoy los hacemos más pequeñitos y ya no van a caber 10, van a caber 20 y entonces eso va a hacer que tengamos un mayor volumen de oferta y por lo tanto pues los precios eventualmente se tendrán que ir estabilizando. Es ley de oferta y demanda. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí nada más en las gráficas, que ya no se alcanzan a ver, pero les digo, van a poder tener la presentación, el producto que más se está rentando es de 1 y de 2 recámaras. Y a ver, ¿por qué se está rentando 1 y 2 recámaras? 1, por precio, por supuesto, es la razón lógica, porque es para lo que le alcanza a la gente. 2, pues porque las familias cambiaron. Hoy en México tenemos 11 tipos de familia, que es justamente lo que representa esta gráfica. Si seguimos pensando en la familia tradicional de papá, mamá y 3 niños, pues bueno, esa ya quedó en el pasado. Hoy tenemos un volumen muy importante de divorcios, por ejemplo, que como siempre lo digo yo, cada vez que alguien se divorcia se demanda una vivienda. Al final de cuentas, socialmente, pues bueno, no es lo idóneo que la gente se divorcie, pero bueno, genera una necesidad de vivienda. Hoy pues 1 de cada 3 matrimonios en México se está divorciando y por lo tanto se demanda una vivienda y ese divorciado pues ya no va a necesitar la casa de 3 recámaras, al menos no hasta que se vuelva a casar, pero en el ínter sí que va a necesitar un espacio donde vivir y un espacio que quede cerca de donde están sus hijos, cerca de su trabajo y entonces es donde volteamos a ver que la oferta de una recámara y la oferta de 40 metros cuadrados pues ya empieza a hacer un poquito más de sentido, que es algo que nos asusta, ¿no? De repente escuchamos producto de 40, 50 metros cuadrados, ¿cómo es posible? No está bien.
A ver, no está bien para una familia, por supuesto, pero cuando pensamos en estos otros segmentos de mercado, pues es cuando hace una mayor relación. Y bueno, pues algunos de los retos que vemos, por supuesto, el poder desarrollar, el poder tener una mayor oferta, la densificación, por supuesto. Hoy tenemos que, por ejemplo, en torno a zonas como Ciudad Universitaria, donde la demanda natural de renta son de los estudiantes, no podemos hacer vivienda dirigida a estudiantes porque la densidad es para hacer departamentos o casas mucho más grandes. Entonces, por supuesto que hay que tener una regulación, hay que tener mayor transparencia en la información, hay que formalizar, obviamente, hay que generar contratos, pero también, pues bueno, hay que incentivar que exista una mayor oferta dentro del segmento. Esto y bueno, pues un trabajo en equipo, por lo cual pues nuevamente celebro este tipo de foros y yo lo que esperaría es que le demos continuidad, ¿no? Que a través de la experiencia de todos pues podamos establecer programas y mesas de trabajo a través de las cuales podamos fomentar una política interesante y bueno, que asuma los retos de esta nueva demanda y oferta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Bien interesante, me atrevo a decir que una de las pláticas que por medio de números nos da el reflejo de lo que está pasando en la ciudad. Por eso es bien importante, ¿no? Tener buenas fuentes, saber de dónde viene la información, porque de repente nos gusta hablar de manera como cualitativa, tenemos datos, los agarramos del periódico y eso es bien importante porque al final aquí por medio de gráficas, de números, nos dio una visión de lo que está pasando en la ciudad, bien interesante, que nos deje claro, ¿no? Cómo el tema de la vivienda en renta es un mercado que apenas está trabajando. Repito, la intervención del Estado va a ser importante. Algunos otros datos, cómo Querétaro ha crecido al 8% en el último periodo censal, cómo nos habla de este tema de las 16 alcaldías. Yo aquí una anotación personal, me llama mucho la atención porque pues defendemos mucho al mercado, ¿no? Y dentro de la información, las alcaldías que tienen una mayor oferta, pues al final el mercado diría que los precios en algún momento se tendrían que regular, pero siguen a la alza. Entonces eso es bien importante porque la gente termina, esta parte que hemos dicho, ¿no? Termina siendo expulsada a zonas donde un elemento fundamental y por algo es presidenta al día de hoy de esta asociación de mujeres, que de repente se nos olvida todo lo que tiene que ver con equidad de género, con economía de cuidados y cómo la vivienda únicamente entendiéndola como un número, pues de repente a las mujeres las deja de lado, ¿no? Agradecemos mucho, grandes números y vamos a terminar, ¿no? Con una presentación. Acá otra vez saco mis datos. Con Alberto Jalave, él es desarrollador de vivienda en renta de las pocas empresas que se dedican de manera institucional. También es desarrollador de hoteles, participa en Ciudad Sin Muros, que es una organización social de la Ciudad de México que busca promover la cooperación, el diálogo entre diversos actores sociales, gubernamentales y empresariales para abordar problemas urbanos y mejorar la calidad de vida de la metrópoli. Esta organización se enfoca en temas como la movilidad, la seguridad, el acceso al agua y el desarrollo urbano sostenible. Te damos la palabra, Alberto. Gracias, Emanuel. Gracias al secretario por invitarnos. Carlos, Manuel, muchas gracias. Bueno, traigo una pequeña presentación, pero antes quería comentarles que el foro ha sido extraordinario, muchas ideas, pero tuve dos momentos en particular donde mi corazón creo que latió con más fuerza. El primero, me espanté cuando de Hábitat, Silvia, una ponente, comentó que ya tenía una ley redactada inclusive y en donde hablaba de controles de casos europeos que han sido un fracaso y de controles de rentas y de temas que de esa manera se lleva a una ciudad al caos y a la inestabilidad. Pero luego tuve otro momento en donde me quedé totalmente tranquilo y fui muy feliz en la gran presentación de Alan Aispuru, en donde nos hace una presentación muy clara, un análisis muy claro de dónde estábamos y a dónde vamos y dónde se quedó el problema, y en donde sí hay un gobierno que interviene, porque los mercados funcionan, los mercados parece un ente, los mercados somos todos, somos nosotros que construimos
o rentamos, somos todos nosotros y el mercado toma acciones en el día a día, pero somos nosotros, somos los individuos. Entonces, Alan lo que decía es, pues está el mercado, pero ¿qué hacemos con ese mercado que está funcionando como gobierno? Y entonces lo de Alan fue muy interesante porque creo que este problema de la vivienda en renta al final acaba siendo muy sencillo y lo han mencionado muchos, oferta y demanda. No hay oferta y hay demasiada demanda. ¿Qué quiere decir? Que los precios suben, es inevitable. La Ciudad de México está de moda, la Ciudad de México es una de las ciudades más importantes del mundo. Somos el número 1 en museos, la gente es espectacular y quieren venir. El costo de vida, quizás para nosotros, para los extranjeros es menor. Somos la ciudad que lo tiene todo. Eso evidentemente hace que mucha gente compita por pocos espacios. Automáticamente suben los precios. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y creo que ya me estoy adelantando a mi presentación, pero hoy en día, déjenme regresarme un poquito, la gentrificación es un problema de las ciudades a nivel mundial, ¿no? México no es la excepción. Para comprar vivienda, déjenme defender un poquito ahora a la vivienda en renta institucional. Para comprar vivienda se mencionaban que hay viviendas de 1.7 millones de pesos en la Ciudad de México. Yo no las he visto todavía, yo ya he visto de 2.5 para arriba, pero se necesitan más o menos 100,000 pesos en el ingreso familiar de la pareja para comprar la vivienda. Pero para rentar, en el edificio que nosotros hicimos con gente aquí presente de Nomad Living, con Jordan, hicimos un modelo un poquito diferente, que es vivienda mucho más barata. Estamos haciendo rentas de 10,000 pesos. Eso está generando que gente que gana 22 a 25 mil pesos o familias que ganan de 22 a 25 mil pesos puedan venir a vivir con nosotros. En lugar de gente de 100,000 pesos, abrimos el abanico y estamos democratizando la ciudad. Por eso decimos un poco que el título de la presentación es Vivienda en renta institucional, una solución para la gentrificación. Entonces, más que el tema de que la renta aleje gente de la ciudad con las rentas altas, al revés, estamos trayendo gente que en su vida se imaginó poder vivir en la Ciudad de México. Los datos que dabas, increíbles, decías que el 22% de la Ciudad de México está en renta. Bueno, Europa está al 40%, Estados Unidos está al 35%, estamos en pañales. Necesitamos más bien promover la renta para atraer más gente a la ciudad. Si le podemos seguir. La que sigue, lo mismo, ¿no? Esto es a la gente que le alcanza a comprar, que es nada. O sea, el 0.01% del país puede aspirar a comprar una vivienda en la Ciudad de México. En cambio, se cuadriplica ese número o más con la vivienda en renta institucional. Pues las causas del aumento ya no las voy a repetir, las han mencionado muy bien todos. Si quieren, les seguimos. Esto es lo que les decía, ¿no? No podemos evitar ser una ciudad de moda en el mundo. Es inevitable, somos la mejor ciudad del mundo. Entonces la gente va a venir y hay un estudio que le llaman las megaciudades. Existen 40 megaciudades en el mundo, la mayoría están en Europa y en Estados Unidos. Solo hay 2 en Latinoamérica, Sao Paulo y la Ciudad de México. Entonces, les digo, es inevitable ser la ciudad que somos. Qué bendición. Ahora, ¿cómo hacerle para que no expulse gente de esta gran ciudad y sea para todos, ¿no? También lo mencionaban ya, el cambio de la gente ya no necesariamente quiere poseer un inmueble, eso ya es de las generaciones pasadas. Las generaciones nuevas traen un chip distinto, son una generación más de servicios y más flexible, ¿no? Entonces, si le seguimos. Bueno, la vivienda en renta institucional, como ya mencionaba, es una gran solución para democratizar esta ciudad. Y déjenme comentarles aquí cuáles han sido los retos. La mayoría de los desarrolladores de vivienda en renta institucional son fondos que traen capital o extranjero o de afores y son bien poquitos además. En nuestro caso somos, creo que el único desarrollo en donde una empresa le apostó a esto y tuvimos muchos problemas en el camino. No hubo financiamiento, al final un banco sí se atrevió a prestarnos, pero fue poquito y al final del crédito. Y ya creo que ya nos han ido prestando más para las siguientes etapas, los hemos ido convenciendo de que es un negocio que sí jala, pero honestamente no es un gran negocio.
O sea, como empresario no es un gran negocio. Entonces creo que sí se necesita, para que hagamos más de estos proyectos como el que hicimos nosotros, se necesitan apoyos del gobierno, se necesitan apoyos de la banca y para que la banca apoye, finalmente Sociedad Hipotecaria Federal tiene que apoyar a la banca de tercer piso. Entonces, ahí es donde, como en la gran presentación que daba Alan, el gobierno tiene que entrarle, ¿no? A estas externalidades. O sea, el mercado va a funcionar como va a funcionar, pero siempre hay externalidades negativas. Y yo soy economista y del ITAM, de los que ahorita ya no gustan tanto, pero siempre se decía que hay que ver. No hay mercado perfecto, eso solo existe en las clases y en las notas, no existe el mercado perfecto, siempre se generan externalidades. Esas externalidades las tiene que resolver el gobierno. Claro que queremos un gobierno intervencionista, pero no en el control de rentas, porque eso está demostrado mundialmente que genera ciudades no dinámicas, congeladas, y en donde más bien hoy estamos apoyando a un inquilino que jamás en su vida va a dejar ese departamento, y entonces vamos a tener a los mismos 100,000 habitantes que apoyamos este año, toda la vida de aquí a los siguientes 70, y estamos evitando que entre gente de fuera que lo necesita más. El único vecino que no se queja es el que no tiene casa, es el que todavía no construye en su casa. Necesitamos traer a todos esos vecinos. Claro que oímos la opinión de los vecinos, no me construyan en mi colonia, pero no estamos escuchando los millones que quieren vivir en estas colonias, ¿no? Entonces, esa voz no se escucha, tristemente. Si le podemos seguir. Bueno, esto ya se los comenté, que la vivienda en renta institucional trae a gente que gana mucho menos que a la Ciudad de México. Un poco los problemas y los apoyos que se necesitan para incentivar la vivienda en renta institucional, que somos bien poquitos, se cuenta con las manos y creo que casi todos están aquí sentados. En Estados Unidos esto es importante, las fibras, en México hay fibras enormes de comercios, de industria, de hoteles, cero de vivienda. En Estados Unidos las más grandes son de vivienda, entonces se necesita también. ¿Por qué? Pues por todos estos temas que no se puede desarrollar. Les digo, yo como empresario no es negocio para mí. Yo quisiera hacer muchos más de estos porque veo el impacto social que hay. Voy al elevador y veo, o al work center que hicimos abajo, y son jóvenes estudiando, y se siente un dinamismo padrísimo, ¿no? Entonces, sería bueno más apoyo. Si le seguimos. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, como les decía, el gobierno sí tiene que intervenir, sí queremos un gobierno que intervenga, como Alan lo propuso, no como, perdón que lo vuelvo a repetir, como Habitat lo propuso. Se necesita un gobierno que intervenga sin regulaciones a la renta, porque entonces les digo que eso ya hay millones de ejemplos con efectos negativos. Se necesita que incentiven la oferta y la demanda. Incentivar la oferta ya no voy a decir más porque ya lo dijeron, creo que en el 95% de las presentaciones, y es genial, o sea, está claro que es por ahí. Ahora, incentivar a la demanda, creo que hay dos posibilidades. Una, lo que está haciendo Servimet. Necesitamos que el gobierno construya y yo le recomendaría a Servimet que no permita más de 2 años en los contratos para que no se queden ahí, porque la gente que vive en la Ciudad de México es gente que tiene más posibilidades, vive cerca de tu trabajo, tienes todo alrededor, están las mejores empresas, ganas más. Pero una vez que se les dio ese apoyo esos 2 años, pues permitirle al que sigue, ¿no? Que venga y ocupe el lugar y que sea muy dinámico. Entonces, construir vivienda de parte del gobierno es genial. En Singapur, como dicen, es buenísimo. Del lado de la demanda, vales de vivienda, subsidios a la vivienda, por supuesto que se necesita. Entonces, si el mercado está en ese nivel, pues el dinero que tiene que ocupar el gobierno es hacer vales y entregarle directamente a la gente con ciertas condiciones. Tienen que demostrar ciertas condiciones para que no se aprovechen, porque siempre está free rider o parásito se le llama, que se aprovecha de las reglas. Entonces, evitar eso es muy importante en las reglas que hace Servimet y que haga el gobierno, evitar esas cosas para que sea una ciudad dinámica. Y en la oferta, incentivos fiscales, incentivos de uso de suelo, incentivos de la banca y Sociedad Hipotecaria Federal que bajen a los bancos para que puedan prestar, porque no prestan, y por eso es… Y básicamente es eso, sí queremos un gobierno que intervenga, sí queremos una ciudad que abrace a la gente, que sea democrática y que tengamos desde los 0 a 5 salarios que mencionaban hasta el más rico, que vivan aquí. Todos queremos vivir aquí, pero para lograrlo no se trata de un control de rentas que a corto plazo puede ser muy popular, pero a mediano plazo va a destrozar la ciudad. Se necesita un gobierno que incentive la oferta, incentive la demanda.
es por ahí. Y nada más me quedé con un comentario con el notario. Mencionaba un riesgo que es, ¿y qué hacemos con el agua, no? ¿Cómo podemos crecer si no hay agua? Bueno, no me va a dejar mentir Manuel de Canadevi. Nosotros, los desarrolladores nos cobran alrededor de 100,000 pesos por vivienda en derechos y casi el 70% de eso es de agua. Entonces, si se usaran esos recursos, al revés, los desarrolladores traemos recursos. Entonces, si se usaran esos recursos directamente en las colonias o para obras de agua, por supuesto que podemos crecer la ciudad. Gracias. Gracias, Alberto. Reitero, ¿no?, la pluralidad de las voces que hemos tenido en este foro, bien importante porque de repente desde la parte institucional nos quedamos con nuestra parte de la película. Es importante el ejemplo que él pone de las pocas empresas que han desarrollado vivienda en renta de manera institucional. Dejó clarísimo que quiere que el Estado intervenga, pero el Estado más por el lado de los incentivos. Esa es una buena discusión que podríamos llegar a tener. Cómo generar un modelo de vivienda de renta barata. Es muy bueno el dato de estos 10,000 pesos que maneja su empresa, porque creo que en pocos lados podríamos estar identificando ese dato. Y pues de manera contundente nos indica que no debe de haber un control de rentas como tal, debe de haber una intervención, y el tema del agua pues siempre será otra discusión, ¿ok? Pues con esta intervención terminamos la mesa 4, les agradecemos y pues le damos la palabra a Vinisa, que va a llevar el control de la última mesa, y les agradecemos muchísimo todo, ¿no?